Capítulo 1. Mary Tench había vivido su vida entera intentando ser invisible. 30 años, archivista en la oscura trastienda del Museo de Historia Natural de Boston, y su única compañía eran los huesos fosilizados y el olor a formol. Su apartamento en el tercer piso, heredado de una tía soltera, reflejaba esa reclusión: paredes grises, muebles funcionales y un silencio que rara vez se rompía. Sin embargo, ese silencio se había fracturado hace 3 días por una razón que Mary no podía explicar. Una cámara. No era su cámara. Era una cámara de vídeo antigua, de aquellas que usaban cintas VHS, que había encontrado dentro de una pared de su dormitorio. Al mover un espejo pesado, Mary descubrió un nicho de ladrillo sellado con yeso. Y dentro, la cámara. El hallazgo la llenó de una sensación helada, no de emoción. La cámara estaba conectada a un cable largo y fino que se hundía en la pared. La primera grabación de Mary en su diario de voz, a las 10 de la mañana del lunes, era tentativa y nerviosa. «Lo sé, suena como el inicio de una película mala», susurró Mary, su voz monótona. Pero la cámara estaba ahí, y no solo estaba ahí, estaba apuntando. La cámara no apuntaba al interior del nicho, apuntaba hacia la pared exterior del nicho, la que daba al resto del dormitorio, es decir, apuntaba a la habitación. «Saqué la cinta que tenía dentro», continuó. «No estaba grabada, estaba en blanco, pero había una nota pegada con cinta adhesiva al interior del compartimento de la batería. Una sola palabra, escrita en mayúsculas y con una caligrafía temblorosa, pero controlada. «Mira». Mary conectó la cámara a su televisor. No había imagen, pero sí había un sonido, un audio en la cinta. Un zumbido constante, bajo y penetrante. El ruido blanco del silencio. Pero de vez en cuando el zumbido se interrumpía por un clic. Un sonido seco, mecánico. Un sonido que Mary reconoció de inmediato. Era el sonido del obturador de una cámara de fotos. «No es la cámara de vídeo», explicó Mary en su diario de voz. La cámara de vídeo grabó el sonido del obturador de otra cámara, la mía, la que yo uso para catalogar los huesos, y los clics se repiten cada 10 minutos. Al principio, Mary pensó que era una broma de mal gusto de la anterior dueña, pero luego analizó el ritmo. El sonido del obturador no era aleatorio. Se repetía cada 10 minutos, pero solo cuando Mary estaba durmiendo. El zumbido se hacía más fuerte, el obturador disparaba y el zumbido regresaba. Alguien había instalado la cámara en el nicho para grabar el sonido del obturador de una tercera cámara. Alguien había estado fotografiándola mientras dormía. Esa noche, Mary tomó precauciones. Cerró las persianas, cerró la puerta con llave y puso una silla bajo el pomo. Se durmió exhausta. A las 3 de la mañana se despertó sobresaltada por un silencio absoluto. El zumbido constante que la había acompañado durante toda la noche había cesado. Se levantó. La silla seguía bajo el pomo. La puerta estaba cerrada. Mary tomó su cámara de vídeo, la que encontró en la pared, y regresó al televisor. Volvió a poner la cinta en blanco y subió el volumen. El zumbido había desaparecido. El audio estaba completamente limpio. Pero en el minuto 03:00 de la cinta se escuchó el sonido de su respiración profunda. Y luego, un clic. Clic. El obturador se había disparado a la hora exacta. Y luego no regresó el zumbido. En su lugar, un susurro frío y cercano. «Buena foto, Mary». La voz no estaba distorsionada ni era fantasmal. Era una voz masculina, clara, baja y con un ligero acento de Boston. La voz de un hombre normal. Y esa voz no venía del televisor. Venía del nicho vacío en la pared de su dormitorio. Mary se giró. El agujero estaba oscuro
y en el fondo del nicho algo se había deslizado, un objeto pequeño. Mary se acercó con la linterna temblando. Era una fotografía, una Polaroid. La foto estaba perfectamente enfocada. Era una imagen en primer plano de Mary, durmiendo. El encuadre era íntimo y aterrador, y en el reverso de la foto, una frase corta, escrita con un pulso firme: un plan perfecto, no te muevas. Capítulo 2. La fotografía, tan íntima y bien enfocada, confirmaba el horror. El acosador, el fotógrafo, no estaba afuera, estaba dentro. Y no se trataba de un fantasma, sino de un intruso tangible, silencioso y metódico. El mensaje: un plan perfecto, no te muevas. No era una amenaza de muerte, sino una directriz para un experimento macabro. Mary, la archivista acostumbrada a la frialdad de los huesos, sintió un terror helado. Se dio cuenta de que el nicho en la pared no era un escondite, sino un buzón. El intruso había entrado, tomado la foto y la había deslizado a través de la abertura. Ella se arrastró hacia atrás, lejos del nicho, con la Polaroid en la mano. El hombre había estado a centímetros de ella mientras dormía. Esto no es acoso, esto es ciencia retorcida, susurró Mary al teléfono, su diario de voz. Necesita que yo sepa que él está aquí, pero que no interfiera en su plan. Tomó una decisión rápida y riesgosa. En lugar de llamar a la policía, ¿cómo explicaría que un fotógrafo invisible había estado en su habitación? Decidió usar su propia metodología de archivista: la investigación. Mary buscó en los archivos del apartamento, documentos de la tía. Encontró planos antiguos del edificio, un laberinto victoriano de tuberías, conductos de ventilación cerrados y huecos falsos. Descubrió que la pared donde se encontraba el nicho, detrás del espejo, colindaba con un antiguo pozo de servicio. Clausurado, un espacio vertical que recorría todo el edificio, usado en el pasado para los montacargas de servicio. El plan del hombre estaba claro. Usaba el pozo vertical para moverse entre los pisos y el nicho como punto de acceso y comunicación. Esa tarde, Mary se preparó para el enfrentamiento. No durmió. En lugar de ello, tomó su propia cámara, la que el intruso había estado disparando, y la preparó. A las 11 de la noche, Mary se sentó en la silla frente al televisor, viendo la pantalla oscura, con el audio de la cinta en blanco a un volumen bajo. El zumbido constante regresó. Ella sabía que el hombre estaba al otro lado del muro, esperando el momento del clic. Mary tomó una linterna potente, de las que se usan en las profundidades de los archivos del museo. A las 3 de la mañana, la hora del disparo de la foto. El zumbido constante se detuvo. Silencio. La voz de Mary en el diario de voz era firme y baja. Está aquí, al otro lado, esperando mi ritmo cardíaco para tomar la foto. Lo voy a romper. En el televisor, el audio capturó el suspiro de Mary, y entonces, clic. El hombre había disparado el obturador. El plan perfecto se había cumplido de nuevo. Pero esta vez, Mary reaccionó. Se levantó de un salto y apuntó la linterna más brillante que tenía directamente al nicho en la pared. La luz golpeó el agujero oscuro y por un instante, Mary vio. No vio al hombre. Vio solo una lente de cámara, grande y oscura, montada en un trípode improvisado, perfectamente colocada en el nicho. Y junto a la lente, un dispositivo simple, una pinza de metal conectada a un hilo de pescar invisible. El hilo se extendía hasta el pomo de la puerta de su dormitorio. El obturador no se activaba con un hombre, se activaba con el movimiento del pomo de la puerta. Cada vez que Mary cerraba la puerta con llave y la silla la movía ligeramente,
El hilo de pescar disparaba el obturador. Pero al iluminar el nicho, Mary vio algo más espeluznante. En el fondo del agujero, debajo del trípode y la cámara, había un rollo de película. No una cinta VHS, sino una cinta de papel enrollada, sucia y de aspecto antiguo. El rollo no estaba guardado, estaba pegado a la pared de ladrillo con un pegamento espeso y negro. El rollo de papel no tenía un título. Estaba decorado con dibujos infantiles, garabatos de casas y personas, y en el centro la misma caligrafía temblorosa que la nota: el rol del silencio. Y al tocar la luz del nicho, el rollo de papel pareció reaccionar. El papel comenzó a moverse. No se desenrolló, se separó de la pared de ladrillo. Y del agujero de la pared, ahora más grande, salió un susurro seco y arenoso. No era la voz de Boston, era una voz infantil y gélida. No toques mi plan, no le gusta. El nicho no era solo un buzón, era un ancla para una presencia invisible. Y al tocar el rollo, Mary había alertado a algo más que al fotógrafo. En ese momento, la silla bajo el pomo de la puerta se deslizó. La puerta se abrió 1 centímetro con un crujido, y desde el pasillo oscuro, Mary escuchó el sonido de alguien bajando por las escaleras. Un sonido que era un eco perfecto de sus propios pasos. Clic. La cámara de Mary se disparó, no por el hilo de pescar, sino por una fuerza invisible. La foto la capturó. Y en el mismo instante, del nicho, un objeto pequeño y duro impactó contra el hombro de Mary. Era una batería de cámara, aún caliente, que el intruso acababa de deslizar por el agujero. Una advertencia. El hombre había cambiado su equipo, y el rol había comenzado a manifestarse. Capítulo 3. El impacto de la batería caliente contra su hombro fue un contacto físico, una prueba ineludible de la presencia del fotógrafo. El mensaje era claro: no importa lo que hagas, él está un paso adelante, y tú no debes interferir con el plan. Mary retrocedió del nicho, con el rollo de papel infantil y sucio aún pegado a la pared de ladrillo. El susurro infantil, no toques mi plan, la había helado más que la voz del acosador. Esto era un juego de 2 jugadores, el fotógrafo metódico y el rol invisible. El plan no es solo una persona, es una colaboración, un guión, murmuró Mary a su diario de voz. El fotógrafo es el director y la otra cosa es el actor que exige el silencio. Mary entendió que el nicho era el ancla del rol y que la cámara de vídeo que encontró era solo el micrófono para grabar la verdad. Tenía que sacar el rollo de papel para entender el guión. Se armó de valor y se acercó al nicho. El rollo, pegado a la pared, parecía palpitar con el pulso, clic, que ya no venía del obturador, sino de su propia cabeza. Mary tiró del rollo con fuerza. El papel se rasgó, dejando una mancha de pegamento negro en el ladrillo. Al desprenderse, el agujero se hizo ligeramente más grande, revelando una oscuridad más profunda de lo habitual. Al desenrollar el papel, Mary sintió el frío. El rollo estaba lleno de dibujos a lápiz. No eran dibujos inocentes, eran viñetas, como un storyboard espeluznante. Las imágenes mostraban una secuencia. 1. Una casa. 2. Una niña, dibujada con gran detalle, con un vestido de cuadros, sentada en un rincón. 3. Una mano adulta, sosteniendo una cámara antigua. 4. La misma niña, pero ahora su boca estaba tachada con un lápiz grueso. 5. La casa, vacía, y al final, un texto escrito en la misma caligrafía temblorosa pero controlada. El final es el silencio. No hay voz en el rollo, solo el plan. El acosador no solo quería fotografiar a Mary, quería que Mary entendiera el guión del silencio.
Mientras Mary observaba la última viñeta, una nueva voz se manifestó. No era el susurro infantil, sino un sonido seco, como el arrastre de una uña de metal sobre el yeso, proveniente de dentro de la pared. Tú tienes mi papel, devuélvemelo. El plan se rompe. La voz era la del acosador, pero distorsionada, como si estuviera hablando a través de un tubo largo y oxidado. Estaba furioso. Mary se dio cuenta de que al quitar el rollo, había interrumpido el flujo de energía o de control del fotógrafo. El hombre estaba usando el rollo como medio para manipular el rol. Ella corrió hacia la puerta, pero al llegar, la perilla giró. Clac, clac. La puerta estaba cerrada. «Déjame salir», gritó Mary. La voz de la pared se rió, un sonido seco de papel. «El plan no tiene fugas. Necesitas entender la escena 2. Tú eres la voz. La escena 2 exige el sacrificio». Mary miró la puerta. Por debajo de ella se deslizó otro objeto. No era una Polaroid, sino una cinta métrica de costurera, de color amarillo. La cinta se desenrolló hasta el centro del dormitorio. El mensaje era claro. Ella era parte del atrezzo del guión. Mary tomó el rollo de papel y se acercó a la cinta métrica. La escena 2 en el storyboard era la niña sentada en el rincón. Mary se dirigió al rincón de la habitación. Se sentó, imitando la posición de la niña en el dibujo. Al hacerlo, la cinta métrica se tensó y se desenrolló hasta su pie. La punta de metal de la cinta se detuvo justo a sus pies, marcando la distancia. Y la voz del hombre, aún distorsionada, se hizo un susurro de aprobación. «Bien, Mary, el plan continúa. Ahora, el atrezzo». El acosador estaba dictando los movimientos de Mary. Mary miró la cinta métrica, buscando un número. El número final, el que marcaba la distancia. 154. 154 centímetros. De repente, una vibración fuerte sacudió el aire. El televisor, la cinta de vídeo, la que contenía el zumbido, comenzó a sonar de nuevo, pero sin que Mary la encendiera. El zumbido se hizo insoportable, un ruido blanco ensordecedor que llenó el dormitorio. Y en medio del zumbido, la voz infantil regresó, pero esta vez gritando por ayuda. «El silencio me está quitando mi voz. Mary, soy real». El fotógrafo no solo quería el silencio, quería que Mary escuchara la voz del rol antes de que fuera silenciada para siempre. El plan era un asesinato ritual de la voz de la niña. La cámara de Mary, la que estaba sobre la mesita de noche, se encendió. El obturador se abrió de golpe, la lente se giró hacia Mary y la luz de exposición, blanca y cegadora, se encendió en su rostro. La escena 2 estaba lista y el clic final era inminente. Capítulo 4. La luz de exposición de la cámara, blanca y cegadora, inmovilizó a Mary en el rincón. El zumbido constante del televisor, el ruido blanco del plan, era el telón de fondo de la agonía de la voz infantil. El obturador estaba a punto de dispararse. Mary cerró los ojos, sintiendo el pánico, pero la voz infantil, «Mary, soy real», le dio una claridad horrible. El intruso, el fotógrafo, no era el horror, era la herramienta. El verdadero horror era el rol del silencio. La niña a la que estaban forzando a callar. En el último momento, antes del clic, Mary actuó. Se lanzó hacia adelante, rompiendo la posición marcada por la cinta métrica. El obturador se disparó con un destello. Mary no se había movido lo suficiente. El flash la capturó, congelándola con los ojos cerrados. Pero al moverse, Mary tomó la cinta métrica amarilla, la que marcaba los 154 centímetros, y la arrojó al nicho. La voz distorsionada del fotógrafo gritó desde la pared, un chillido frustrado. «Error, has movido la escena.
El plan no es un desorden. El zumbido del televisor se cortó. El silencio de la interrupción fue brutal. Y el susurro infantil regresó, pero más cercano, más agradecido. 154. El otro rollo. Busca el otro rollo. Mary se dio cuenta. El fotógrafo había usado la cinta métrica para medir su propia presencia en el storyboard. La niña, el rol del silencio. Le estaba dando la clave para encontrar la debilidad del fotógrafo. Mary miró el nicho. El agujero se había abierto un poco más con la furia del fotógrafo. Dentro, la luz de su linterna revelaba algo más allá de la lente de la cámara del intruso. Una serie de tuberías viejas, polvorientas, que se hundían en la oscuridad del pozo de servicio. Y justo en una de esas tuberías, Mary vio un pequeño gancho de metal, como el que se usa para sujetar cortinas. Enganchado a ese gancho había un segundo rollo de papel. Era idéntico al primero, pero de un color marrón sucio y cubierto de lo que parecían ser marcas de grasa. El fotógrafo se dio cuenta de la revelación. La voz sibilante se hizo desesperada. «No, él lo ocultó. No mires la cinta de las reglas». El fotógrafo estaba usando el nicho para entrar, pero no podía acceder fácilmente al gancho de la tubería sin exponerse por completo. Mary se acercó al nicho. Metió la mano en el hueco, sintiendo el polvo y el frío del pozo de servicio. Sus dedos rozaron el papel. Mientras Mary forcejeaba para sacar el rollo, el hombre se defendió. La cámara de su trípode, la que había tomado la foto, giró. Y de la lente no salió un flash. Salió un chorro de aire helado y sucio, cargado con el olor a formol y a humedad. El aire que Mary conocía del museo. El chorro golpeó los ojos de Mary. Ardieron con una intensidad insoportable. Mary gritó, ciega temporalmente. Retiró la mano, pero no sin antes arrancar el segundo rollo de papel del gancho. Cayó al suelo, tosiendo, sus ojos llenos de dolor. El rollo marrón se desenrolló a sus pies. El segundo rollo no contenía dibujos, sino texto. Una lista de reglas escritas en la misma caligrafía temblorosa, pero con bolígrafo azul. Reglas del plan perfecto, por el señor T. 1. La escena final es el silencio. El rol no debe hablar. 2. No hay movimiento después del clic. Inmovilización de la víctima. 3. El tiempo de exposición, 10 minutos, es sagrado. 4. La prueba de la escena, la foto, debe estar en el buzón. 5. El plan debe fallar una vez. La primera escena debe romperse para que la segunda sea perfecta. Mary sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo, más frío que el aire del pozo de servicio. El plan no era para tener éxito. El plan requería un fallo deliberado en la primera fase. El fotógrafo la había dejado ganar la primera ronda. Había permitido el descubrimiento de la cámara, la nota y la foto. Mientras Mary asimilaba la traición, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar. El sonido de los pasos regresó, pero no venía del pasillo. Venía de debajo de la habitación. El hombre, el señor T, había bajado al sótano, y la vibración de los pasos no era solo sonido. Las fotos de Mary, esparcidas por el suelo, la que tomó el intruso y la que tomó su propia cámara, comenzaron a vibrar, flotando medio centímetro sobre el parqué. Y desde el pozo de servicio, la voz distorsionada del señor T se rió. Un sonido de triunfo. Gracias por las reglas, Mary, y gracias por la fotografía. El plan final. La escena 5 necesita la prueba de la escena 2. El fotógrafo no quería que Mary leyera las reglas. Quería que el fracaso la obligara a dejar la evidencia en el suelo para que él pudiera recogerla desde el sótano. Mary miró su cámara. El flash había disparado.
El obturador había capturado la prueba de la escena 2. El fotógrafo estaba a punto de completar el ritual. El pozo de servicio era su rampa de escape. El suelo vibró con más fuerza. La tapa de un registro de alcantarillado, oculta bajo la alfombra del dormitorio, se levantó con un clank metálico. El aire frío del pozo subió con fuerza. El fotógrafo estaba justo debajo. Capítulo 5. El pozo de servicio, revelado por la tapa de registro levantada, era un agujero negro y profundo en el centro del dormitorio. El aire que salía de él no olía a humedad ni a desagüe, sino a polvo de ladrillo, a papel viejo y a un metal frío y oxidado, el olor familiar del archivo. El señor T estaba justo debajo, esperando la prueba para culminar su ritual. Mary se arrastró, con los ojos todavía doloridos por el chorro de aire helado. El rollo de las reglas estaba a su lado, y el rollo del silencio también. Él me guió hasta el fracaso, susurró Mary, su voz llena de un nuevo y peligroso entendimiento. La regla 5. El plan debe fallar una vez. Él no quería la foto de mi fracaso. Quería que yo la dejara aquí para que él pudiera recogerla en su ascenso. La tapa de registro se movió de nuevo, y de la oscuridad, un par de dedos enguantados, pálidos y largos, se estiraron hacia el suelo. No buscaban a Mary, buscaban las fotografías que flotaban por la vibración. Mary se lanzó hacia las fotos, la foto del intruso, la de ella durmiendo, y la foto de su propio fracaso, la de ella con los ojos cerrados. Las agarró. Los dedos se retrajeron. El pozo se quedó en silencio. El señor T estaba esperando su momento. El storyboard de la escena 5 requería la prueba del fracaso. Sin la foto, el plan final no podía comenzar. Mary tenía que descifrar qué era el rol del silencio y por qué el señor T lo quería callado. Miró el primer rollo, las viñetas de la niña con la boca tachada. Miró las reglas. El señor T no era el nombre real, era un alias. Señor T. Mary era archivista. Los archivos no mienten. Se levantó y corrió a su escritorio. Buscó los viejos planos de la tía. T. Trident Trench. La tía se llamaba Evelyn Trench. Mary regresó a la tapa del registro. Los dedos del intruso volvieron a aparecer. «El señor T es su tía», gritó Mary. «No es su nombre, es el apellido. Evelyn Trench. Usted es el coleccionista de sus secretos». Los dedos enguantados se detuvieron. Un silencio gélido llenó el pozo. Y luego, de la oscuridad, una voz, pero esta vez con un timbre más antiguo, menos distorsionado. Una voz de mujer, severa y educada, con el mismo acento de Boston que el susurro masculino. «Los archivos mienten, Mary, pero las fotografías nunca. Evelyn ya cumplió su parte del plan». La voz de la tía Evelyn. El fotógrafo era su tía, o alguien que usaba su identidad para el ritual. La voz de la tía Evelyn regresó al susurro masculino, frío y controlado. «Tú no eres la protagonista, eres el atrezzo, Mary. El plan final necesita la voz, y tú tienes el rol del silencio. Entrégalo, o el plan me obligará a subir». Mary miró el rollo de papel infantil, el rol del silencio, el storyboard de la niña silenciada. La niña no estaba en el pozo de servicio, la niña estaba en el plan, y la clave era el número que Mary había interrumpido. 154. Mary, con la adrenalina del descubrimiento, tomó la pala de jardín que usaba para limpiar las macetas. Se acercó al pozo. «El plan no puede obligarlo a subir, señor T. Usted está atascado», dijo Mary, golpeando el borde del registro con la pala. El golpe resonó en el pozo. Los dedos se retrajeron con un silbido de frustración. Mary se dio cuenta de un detalle en el rollo de las reglas.
La regla 5 requería que la escena 1 fallara. La escena 1 era el descubrimiento. ¿Y si el plan no era un ritual fotográfico, sino una búsqueda del tesoro para encontrar la voz? Mary tomó el rollo del silencio y corrió al nicho de ladrillo, el nicho donde había encontrado la cámara. Usando la pala, golpeó el ladrillo. ¡Crash! El ladrillo se partió y el agujero se hizo mucho más grande. El aire frío del pozo de servicio se coló con un whoosh, y en el fondo de la cavidad ampliada, Mary no encontró tuberías. Encontró una caja de madera. La caja estaba cerrada con un pequeño candado oxidado. Mary sintió la urgencia. La niña, el rol del silencio, estaba allí. La tapa del registro se levantó de nuevo. La voz de la tía Evelyn gritó con una furia descontrolada. «Ese es el 75, mi archivo. ¡No!». El señor T ya no era paciente. La silueta de una figura, delgada y alta, comenzó a escalar la pared del pozo de servicio. Mary ignoró el peligro. Rompió el candado de la caja con la punta de la pala. Abrió la caja. Dentro, sobre un forro de seda amarilla, no había huesos ni fotos. Había una muñeca de madera, articulada, de unos 15 centímetros de altura. Estaba tallada, con la boca cosida con hilo de seda negro, y atado al tobillo de la muñeca un trozo de cinta métrica amarilla, exactamente de 154 centímetros. Al tocar la muñeca, el silencio se rompió. Un grito infantil agudo de dolor y liberación resonó en el dormitorio. La señora T, subiendo por el pozo, se detuvo. La silueta se congeló. La muñeca no era un atrezo, era el cuerpo de la niña. La voz había sido liberada. Capítulo 6. El grito de la muñeca de madera no era un sonido espectral, era la liberación de un trauma, una onda de choque de agonía infantil que llenó el dormitorio. La voz era aguda, desesperada y por primera vez completamente real. El señor T, la figura delgada que escalaba el pozo de servicio, se detuvo abruptamente. La silueta se convulsionó. La voz de la tía Evelyn se quebró con pánico. El 75, mi archivo personal, debe permanecer sellado. Mary, con la muñeca de madera liberada en sus manos, entendió la dimensión del plan. El señor T no era solo un fotógrafo, era el guardián de un secreto. La niña, la muñeca, había sido silenciada en 1975 y el ritual fotográfico era una forma de revivir y mantener ese silencio. La muñeca, sin dejar de gritar, comenzó a temblar. El hilo de seda que cosía su boca se desprendió y la pequeña boca tallada se abrió por completo. Y de la boca de madera no salió aire, sino un chorro de papel viejo y amarillento. Una avalancha de pequeños fragmentos de notas y dibujos. El aire se llenó de un torbellino de papel. Mary reconoció los fragmentos. Eran páginas arrancadas de un diario, el diario de la niña silenciada. La voz de la niña se hizo más clara, ahora no gritando, sino leyendo. Las notas que volaban por el aire. Me encerró. Quería el silencio. Solo yo sé dónde escondió el cuerpo de mamá. La revelación fue un golpe. El plan no se trataba del silencio de la niña, sino del silencio del crimen de la niña. La niña había presenciado o participado en el asesinato de su madre, y el señor T, la tía Evelyn, estaba usando el ritual para sellar el secreto. El señor T no pudo soportar la verdad. La silueta en el pozo se encogió y se retrajo, huyendo de la voz que gritaba sus secretos. El rol se quema. Silencio, Mary, siseó la voz de Evelyn, ahora débil y distante. El pozo de servicio se cerró de golpe con un clank metálico. El señor T había huido al sótano, abandonando la escena. Mary se puso de pie, sosteniendo la muñeca.
El chorro de papel cesó. La muñeca se quedó quieta. El peligro inmediato había pasado, pero la verdad era más pesada que cualquier acosador. La tía Evelyn no solo era una intrusa, era una asesina que había silenciado a una niña y mantenido el secreto durante décadas. Mary, con una claridad de archivista, miró el remolino de papel a sus pies. Tenía que documentar esto. Se agachó y recogió un fragmento grande. Era un dibujo a lápiz de la niña, el mismo estilo que el rollo del storyboard. El dibujo mostraba la escena del asesinato: la niña, la madre y un armario empotrado en una pared. Mary miró el plano de su apartamento. El armario empotrado estaba en el comedor, justo al otro lado de la pared del nicho. La niña había sido silenciada en el armario y el cuerpo de la madre estaba allí. Mary fue al comedor. El armario empotrado era una estructura vieja de madera lacada, sellada con una chapa de metal. Se acercó al armario. El aire alrededor era frío y en la madera se podía ver el contorno de una segunda puerta, sellada, apenas visible. El nicho de la muñeca era el buzón del pozo de servicio. El armario era la tumba. Mary tomó la pala de jardín. Estaba a punto de exponer el crimen, pero justo cuando levantó la pala, el suelo vibró. No eran los pasos de la tía Evelyn en el sótano. Era un sonido más profundo, subterráneo, como el arrastre de una caja pesada sobre hormigón. El sonido venía del otro lado de la pared del armario, y el olor a formol y a humedad de los archivos del museo regresó, concentrado y penetrante. La tía Evelyn no estaba huyendo, estaba reorganizando los archivos. La voz de la niña, la muñeca, se hizo audible de nuevo, pero ahora con terror. Está moviendo a mamá. Quiere un nuevo archivo. El plan no ha terminado. La pala en la mano de Mary se sintió pesada. No era el momento de cavar la tumba, era el momento de detener el traslado. El armario empotrado, la cerradura de metal. Mary tenía que forzarla, y al tocar la chapa, sintió el frío, un frío tan intenso que le quemó los dedos. En la cerradura de metal se había formado una capa fina de escarcha, y esa escarcha, con la misma caligrafía temblorosa de la tía Evelyn, había escrito una sola frase: no hay nada que fotografiar aquí, no hay voz. Capítulo 7. La escarcha sobre la cerradura del armario empotrado no era solo una advertencia, era un muro psíquico. El mensaje: no hay nada que fotografiar aquí, no hay voz, era la última línea de defensa del secreto. El señor T estaba intentando desesperadamente mantener el archivo de la madre sellado mientras lo movía. Mary se dio cuenta de que si la tía Evelyn lograba sacar el cuerpo, el plan se elevaría a un nuevo nivel de control y el secreto se perdería para siempre en los vastos archivos subterráneos de la ciudad. El sonido de la caja pesada siendo arrastrada bajo el suelo se intensificó, un gar-gar sordo que raspaba la paciencia de Mary. Mary no podía usar la pala. El ruido alertaría al señor T para que acelerara la mudanza. Necesitaba un ataque silencioso y quirúrgico, propio de una archivista. Corrió de vuelta a su escritorio. Buscó en sus herramientas un martillo pequeño de geólogo, un cincel de precisión y un bote de líquido de limpieza a base de alcohol isopropílico. Regresó al armario. La escarcha sobre el metal era gruesa. La voz de la muñeca de madera que Mary había dejado sobre su cama gritó desde el dormitorio: «El cincel, en el centro, el nudo está debajo». Mary se arrodilló, colocando el cincel de precisión justo en el centro de la chapa de metal que sellaba el armario. Vertió el alcohol sobre el metal congelado, buscando debilitar la protección psíquica de la escarcha. El alcohol siseó y se evaporó rápidamente.
Mary golpeó el cincel con el martillo de geólogo. Un golpe seco. ¡Clang! La chapa de metal se dobló y el aire alrededor del armario se calentó de repente. La voz de la tía Evelyn gritó desde el subsuelo, ahora furiosa y cerca. «¡Deténgase! ¡Estás rompiendo la cubierta!». La vibración del suelo se detuvo. El gargar se cayó. El señor T había parado el traslado y estaba ascendiendo de nuevo por el pozo de servicio. Mary sabía que solo tenía segundos. Golpeó el cincel de nuevo con todas sus fuerzas. ¡Clang! La chapa cedió. El metal se rasgó y la puerta sellada del armario se abrió con un crujido de madera podrida. El armario estaba vacío. No había cuerpo, solo polvo, telarañas y la madera desnuda de la pared. Mary se sintió aplastada por la derrota. La tía Evelyn había sido más rápida, había logrado mover el cuerpo, pero la voz de la niña, la muñeca, gritó desde la cama. «No, Mary, la pared, detrás de la pared, ella está sellando». Mary se dio cuenta. El armario estaba vacío porque la tía Evelyn había usado el espacio como una cámara de vacío. El cuerpo había estado sellado en el hueco de la pared detrás del armario. Mary miró la pared interior del armario. Los ladrillos estaban húmedos. Y en medio de los ladrillos, el señor T había dejado su última firma. La Polaroid que había tomado del fracaso de Mary, la de ella con los ojos cerrados, estaba pegada a la pared, y en el centro de la foto, una frase final, escrita con un lápiz grueso. «El final es el piso». El señor T no había movido el cuerpo hacia el sótano. Lo había movido hacia arriba para sellarlo definitivamente en el piso de la habitación de Mary. En ese momento, la tapa del registro de alcantarillado en el dormitorio se levantó de golpe. La figura alta y delgada del señor T emergió del pozo, cubierto de polvo de ladrillo y grasa. Llevaba ropa anticuada, pero lo más aterrador eran sus manos, guantes de seda blancos y sucios, y en una mano sostenía su cámara de catálogo, la que disparaba el obturador. Pero el rostro del señor T no era el de una anciana, ni el de un hombre. Era un rostro plano, blanco, sin rasgos definidos, como el negativo de una fotografía. El señor T era el negativo de la tía Evelyn, el lado oscuro, el archivo viviente de sus crímenes. El ser sin rostro se acercó a Mary. Su voz era un susurro seco y de radio antigua. El archivo ha sido comprometido. El plan final, el piso, el silencio total. Y tú eres la última fotografía, Mary. El señor T levantó su cámara apuntando a Mary. La voz de la muñeca gritó desde el dormitorio. «El obturador, el plan final es el obturador. Tienes que darle su propio archivo». Mary se lanzó hacia el dormitorio. Tenía que evitar el click for it final, pero la cámara del señor T ya estaba zumbando. La luz del flash se encendió, blanca y cegadora. El señor T era la única cosa que Mary no podía archivar. Capítulo 8. La luz del flash del señor T era una estrella que explotaba en la oscuridad del apartamento. Mary cerró los ojos, pero la luz penetró sus párpados, dejándola momentáneamente ciega. El zumbido de la cámara, amplificado y agudo, llenó el aire, indicando que el obturador estaba a punto de dispararse, capturando la escena final. El señor T, la figura sin rostro y vestida de seda sucia, avanzó con una lentitud espeluznante, manteniendo el flash encendido. La voz de la muñeca de madera que Mary había dejado en la cama era su único guía. «El archivo. Tienes que darle un archivo que él no quiera ver». Mary se lanzó a ciegas hacia el escritorio. Sabía dónde estaban sus archivos, no los del museo, sino los de su propia vida. Mientras se movía, sintió el aire alrededor del señor T. El aire no era frío,
sino estancado y pesado, como el ambiente de un cuarto oscuro. Mary tropezó con su caja de archivos personales. Abrió la tapa con un golpe seco. Dentro no había fotografías, sino documentos de la vida que había intentado enterrar. Cartas de rechazo, notas de su tía, recibos de alquiler, la evidencia de su propia invisibilidad. El señor T estaba ahora a solo 2 metros de distancia. Su voz, el susurro seco de radio, se hizo audible. La inmovilización ha fallado. El plan se corrige. El silencio será total, Mary. El piso es su nueva tumba. Mary se puso de pie, tomando un manojo de papeles. Los blandió como un arma. «Aquí tienes tus archivos. Archiva esto», gritó Mary. Ella lanzó el manojo de papeles hacia el rostro sin rasgos del señor T. El señor T se detuvo. Sus manos enguantadas se movieron con una precisión repentina, deteniendo los papeles en el aire antes de que tocaran su rostro. El archivista no podía tolerar el desorden. El señor T tomó los papeles y comenzó a ordenarlos, examinando rápidamente los recibos y las notas de la tía. Error de clasificación. Esto es basura. No es la evidencia. No es el silencio. Mientras el señor T estaba distraído con la catalogación, la voz de la muñeca gritó con una urgencia desgarradora. «El negativo, Mary, el negativo, el espejo de mamá». Mary recordó el espejo, el pesado espejo que había movido para encontrar el nicho en la pared. Era el único objeto que había estado allí antes de que el señor T llegara, y era el objeto que la tía Evelyn había usado para ocultar el secreto. Mary corrió hacia la pared. El espejo era enorme y pesado, pero ella lo empujó con la fuerza de la desesperación. ¡Crash! El espejo se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 fragmentos. El sonido del cristal roto hizo que el señor T gritara, no un grito de dolor, sino de furia. El storyboard no permitía la destrucción. El señor T giró su cuerpo sin rostro hacia el espejo roto, y en ese instante el señor T vio su propio reflejo en los fragmentos. No un reflejo claro, sino cientos de fragmentos del mismo rostro vacío y sin rasgos. El señor T gritó con horror. La voz de la tía Evelyn se hizo pura, desgarradora y real. «Mi rostro, lo verán, el error». El señor T se lanzó hacia el espejo roto, no para atacar a Mary, sino para cubrir su reflejo, para evitar que el negativo fuera expuesto. Mary se dio cuenta. El señor T estaba obsesionado con la clasificación. El espejo roto era un desorden que él no podía clasificar. El señor T se arrodilló, intentando desesperadamente recoger los fragmentos y restaurar la imagen. Mary aprovechó la distracción. Corrió al nicho en la pared, el agujero donde había encontrado la primera cámara. La muñeca de madera gritó desde la cama. La cámara con el clic. Ella está ahí». Mary regresó al televisor. Tomó la cámara de vídeo que había encontrado y la cinta en blanco. Ella sabía lo que tenía que hacer. Regresó al nicho. El señor T seguía arrodillado, gimiendo sobre el espejo roto. Mary tomó la cinta de vídeo en blanco, la que contenía el zumbido constante y el clic del obturador, y con la pala de jardín forzó la cinta dentro del hueco del ladrillo donde el señor T había estado operando. Luego encendió la cámara de vídeo y la apuntó hacia el rostro sin rasgos del señor T. «Aquí está tu archivo. Graba esto», gritó Mary. Ella disparó la cámara. El visor se encendió, grabándola a ella y al señor T. El señor T levantó la cabeza y vio la cámara encendida, grabándolo en el acto del desorden. El terror inundó su cuerpo. El archivista había sido archivado en su momento de mayor desclasificación. El señor T se puso de pie, su forma temblando.
Su cámara cayó de su mano, la luz del flash se apagó, y en el suelo, la muñeca de madera dejó de gritar. Su boca cosida se abrió por última vez. El plan ha fallado. El rollo está completo. Capítulo 9. El rostro blanco y sin rasgos del señor T se contorsionó en un terror final al ser capturado en la cinta de vídeo de Mary. Para el archivista obsesionado con el orden y el anonimato, ser grabado en el acto del desorden, el espejo roto, era el fracaso absoluto de su plan perfecto. La figura sin rostro se disolvió, no con un grito, sino con un sonido seco, como el de una pila de fichas de archivo cayendo al suelo. El aire de la habitación se limpió instantáneamente del olor a formol y humedad, dejando solo el aroma de la madera vieja y el polvo. El señor T había huido o había sido desmantelado por su propia obsesión. Mary dejó caer la cámara de vídeo, jadeando. La cinta de la cámara seguía rodando, grabando el suelo lleno de fragmentos de cristal y papeles. La voz de la muñeca de madera, que había sido su aliada, regresó, ahora tranquila y débil, desde la cama. Se fue. El miedo lo archivó. El archivo está abierto, Mary. Mary se acercó a la muñeca. La pequeña figura de madera, liberada del hilo de seda que cosía su boca, ahora parecía relajada. La muñeca le dio la última clave. La pared, el armario, el cuerpo de mamá. Tienes que sellarlo. Tienes que cerrar el archivo. Mary miró el armario empotrado. El hueco de la pared, revelado por el cincel, estaba oscuro. El cuerpo de la madre estaba allí. Y el señor T, Evelyn, lo había estado moviendo a través de las paredes y el suelo para evitar que Mary lo encontrara. Ella tenía que asegurar la escena. Mary fue al armario y tomó la Polaroid del fracaso, la que el señor T había pegado. La rasgó en pequeños pedazos, eliminando la última prueba del plan. Luego tomó la muñeca de madera. ¿Dónde está el cuerpo de tu madre?, preguntó Mary con la voz apenas audible. La muñeca apuntó su pequeño brazo de madera hacia el nicho de ladrillo en el dormitorio, el agujero que la tía Evelyn había usado como buzón. No es el armario, es el archivo principal. Evelyn lo movió al hueco, a las paredes. Está en el storyboard original, 154. Mary entendió. El número 154 no era una distancia. Era la caja de archivo donde el cuerpo estaba guardado. El pozo de servicio era el sistema de traslado y las paredes eran los pasillos. Mary regresó al nicho del dormitorio, el agujero en la pared. Metió la mano, sintiendo el polvo y el frío del pozo de servicio. La voz de la muñeca se hizo muy suave. Evelyn lo va a mover de nuevo. Tienes que sellar el buzón, rápido. Mary no tenía cemento. Solo tenía la pala de jardín y el miedo. Pero en el fondo del nicho, Mary tocó algo duro. No era ladrillo, era metal. Tiró con todas sus fuerzas. El metal cedió. Lo que sacó era una caja de metal rectangular, pesada y oxidada. La caja no tenía bisagras. Estaba sellada con una soldadura antigua. La voz de la muñeca gritó una última vez, con una alegría histérica. El archivo principal. Ella lo usó. Es su secreto. El suelo del dormitorio comenzó a vibrar de nuevo. Los pasos del señor T regresaban, no del sótano, sino de un lugar intermedio, como si estuviera a mitad de camino en el pozo vertical, ascendiendo. Mary abrió la caja de metal con el cincel. El metal oxidado se dobló. Dentro no había un cuerpo. Había un montón de papel, miles de hojas de papel, manuscritas, todas en la misma letra cursiva y temblorosa de la tía Evelyn. Eran cartas y diarios obsesivamente detallados. Pero en el centro del montón, envuelta en una seda amarillenta, había una caja de música pequeña,
con la forma de un ataúd. Mary tomó la caja de música. Al levantarla, sintió el peso. Algo estaba dentro. La voz de la muñeca susurró: «El silencio es la única prueba de que ella mintió. El silencio es la prueba». Mary sintió la vibración de los pasos cada vez más cerca. El señor T estaba a punto de emerger del pozo. Mary se acercó al pozo abierto. El aire era gélido. Abrió la caja de música y activó el mecanismo. Un vals lento y monótono comenzó a sonar en el dormitorio. No era una melodía, sino una serie de clics rítmicos. La caja de música grababa el sonido del obturador de la cámara del señor T. El señor T, que estaba a punto de salir del pozo, se detuvo. El sonido del vals lo inmovilizó. Mary arrojó la caja de música, la que contenía el sonido del obturador, directamente al pozo de servicio. El vals continuó. Los clics resonaron en la oscuridad. El señor T rugió, no con la voz de la tía Evelyn, sino con un sonido hueco, desesperado. El archivista no podía permitir que su propia metodología fuera usada en su contra. El señor T se lanzó hacia abajo, persiguiendo la caja de música que caía, persiguiendo su propio archivo sonoro. Mary corrió a la caja de metal abierta, agarró el montón de diarios y cartas de la tía Evelyn y los arrojó al pozo. «Aquí está tu archivo, archiva esto», gritó Mary. Las hojas de papel cayeron como nieve sucia, sepultando al señor T en su propio secreto. La muñeca de madera, liberada, se desintegró en las manos de Mary, dejando solo polvo. Mary, exhausta, se sentó. El plan había sido neutralizado, no con fuego, sino con la verdad y la burocracia. Pero la última grabación del teléfono de Mary, recuperada por la policía, contenía un sonido final, después de que los clics de la caja de música se hubieran apagado en el fondo del pozo. Era el sonido de un susurro, no de la tía Evelyn, ni de la niña. Era la voz de Mary, clara y baja. «Se lo ha llevado todo, el silencio, las fotos, el archivo. El plan falló». Y luego, un sonido, el sonido de un obturador disparándose muy cerca. Capítulo 10. El informe del forense sobre el apartamento de Mary Tench, clasificado bajo el código Anomalía Estructural 1021, concluía que la causa del caos era una combinación de vandalismo, un colapso parcial de la pared y un ataque psicótico de la propietaria, provocado por el aislamiento y el estrés. El pozo de servicio fue sellado con concreto y el caso de la tía Evelyn Trench, desaparecida, fue reabierto como sospechoso de suicidio sin cuerpo. Mary, encontrada en estado de shock sobre el pozo de servicio, insistió en que su tía, el señor T, había sido archivada. Nadie le creyó. La única evidencia que registraba los hechos, la cámara de vídeo, fue recuperada del pasillo. La cinta estaba dañada por el polvo, pero el audio final estaba intacto. El último clic que Mary escuchó no había sido el de su propia cámara, había sido el clic del obturador de la cámara del señor T, abandonada en el suelo. Un mes después, Mary regresó al apartamento después de ser dada de alta. El dormitorio había sido reparado, el nicho sellado con un bloque de cemento, la tapa del registro de alcantarillado, soldada. Mary se sentó en la cama, buscando el silencio que había antes de que todo comenzara. Lo encontró. El apartamento era monótono y silencioso de nuevo. Pero en el centro del escritorio, Mary encontró una última cosa, un sobre de manila, de los que se usan en el museo para catalogar los archivos más sensibles. No estaba allí antes. Mary lo abrió con dedos temblorosos. Dentro había una sola Polaroid, en blanco y negro. La foto no era de Mary durmiendo,
Era una fotografía del interior del pozo de servicio sellado, una vista claustrofóbica, oscura y de alta resolución de la pared de ladrillo. En el centro de la foto, la luz del flash había revelado una inscripción nueva, grabada en el mortero. La inscripción, en la misma letra cursiva y temblorosa de la tía Evelyn, decía: «Fin de la sección T». Mary sintió el aire helado en la nuca. El señor T se había sellado, pero se había dejado una nota de archivo, y justo debajo de la inscripción, un pequeño objeto. La fotografía había capturado el objeto con una claridad terrible. Era la muñeca de madera, la que se había desintegrado en sus manos, pero ahora estaba entera de nuevo, y la muñeca no estaba sola. Estaba sentada sobre una pila de cartas y diarios mojados, los archivos que Mary había arrojado. La muñeca miraba fijamente a la cámara y su boca, sin el hilo de seda, estaba abierta. Y en el reverso de la Polaroid, una última frase escrita con bolígrafo: «El silencio ha sido archivado, pero el rol no ha sido destruido». Mary se dio cuenta de que su victoria había sido incompleta. Había archivado el plan de la tía Evelyn, pero no había destruido el rol del silencio. La niña seguía allí, sellada en el pozo, y el señor T había encontrado la paz en el silencio eterno de su archivo. El pozo de servicio era ahora un archivo viviente. Mary se puso de pie, tomando la pala de jardín. Se acercó al nicho sellado. Ya no sentía miedo, solo la determinación de un archivista que debe cerrar un expediente. Pero justo cuando levantó la pala, el suelo vibró. No fue el señor T, fue la puerta de entrada. Se escuchó el sonido de una llave girando en la cerradura. Clac, clac. Mary se congeló. La puerta de su apartamento se abrió con un crujido, y en el umbral, de pie, con un maletín de cuero y un rostro que era idéntico al de Mary, pero sin la tensión del miedo, estaba una mujer. La mujer entró, miró el desorden y la pala en la mano de Mary. La mujer sonrió, una sonrisa fría, y dijo con el mismo acento monótono de Mary: «Me llamo Sara, y la tía Evelyn me dejó el apartamento. Vine por el silencio y por la cámara». Sara dejó el maletín. Dentro, el clic de un obturador sonó. Mary no había ganado, simplemente se había convertido en el nuevo archivo. Fin.